manera halloweenense, ¿qué crees tú? Buenas, bienvenidos a un nuevo video. Ya lo sé, estoy potrísima. Ay, no sé por qué hago demasiado énfasis en eso, pero miren este maquillaje que me hice. Sí, ya sé que estoy muy cerca, perdón. Pero nada, quería hablar por fin de este video que me ha tomado muchísimo tiempo grabar. Vamos a hablar del racismo porque estamos en el mes de la cultura afroamericana, de la cultura negra en Estados Unidos. Entonces me pareció un buen mes y un buen video para cerrar como que el mes. No sé si este es el último video del mes, creo que sí. Porque el siguiente va a ser hasta el viernes que viene. El viernes que viene ya es marzo, ¿no? En fin. No sé, esta intro es muy larga, así que vamos a empezar porque, nada, es un video que tiene muchísimo recorrido y sobre todo este video nació por los Grammys, o sea, el pasado 4 de febrero fueron los Grammys, entonces surgió toda esta discusión con Taylor Swift ganando, pues, Grammy a mejor álbum del año, que porque no lo había ganado una artista negra, específicamente SZA, que estaba nominada también y que es muy talentosa y que lleva mucho tiempo en la industria. Entonces la gente estaba como que preguntándose si era una cuestión de racismo. También Jay-Z, que es el marido de Beyoncé, cuestionó a la academia y hizo como un chiste ahí como que de Beyoncé tiene todos los Grammys, o sea, es la mujer que más Grammys tiene en la historia y creo que la persona con más Grammys, eso no estoy segura, lo voy a dejar por aquí, pero no tiene el Grammy de álbum del año. Ellos lo mencionaron ahí así como un poquito shady. Vamos a hacer un repaso por la historia de los Grammys y el racismo. Vamos a desglosar un poquito esto, así que empecemos ya, porque ya he hablado mucho. De acuerdo a la definición de Wikipedia, racismo es sostener una superioridad o inferioridad de un determinado grupo racial, basados ya sea en hechos concretos, o sea, como hechos científicos, o pues, simplemente supuestos. Entonces, bueno, esa es como una de las definiciones. Hay muchísimas, voy a dejar otras por aquí, para que ustedes mismos como que saquen sus conclusiones. Pero técnicamente es una doctrina que usa un determinado grupo para como que someter a otro determinado grupo por sus creencias, que no están confirmadas científicamente, pero estas creencias lo usan como para sentirse por encima de este grupo y maltratarlo y discriminarlo. Y con eso justifican, o sea, con esas creencias falsas justifican todo el maltrato que se lleva a cabo hacia estos grupos, cosa que obviamente no es justificable. Si nos adentramos un poco a la historia del racismo, podemos encontrar citas desde pues hace mucho tiempo, desde los 300 a.C., como esta cita de Aristóteles, que como ya saben es un gran filósofo griego, y dice así: los pueblos de Asia son de espíritu hábil, pero les falta valor, de manera que están condenados a la esclavitud. Fuertes declaraciones. Y después de eso afirma que el linaje griego, o sea, está por encima de todos los demás por tener una mejor como que constitución política y por eso tienen el derecho a gobernar a todo el mundo, o sea, a toda la humanidad. Esta es como solamente una de las pruebas irrefutables de que ya existía cierta discriminación desde muchos tiempos, y esto más se veía algo más como que tenía que ver con la localización geopolítica de la gente, más allá de cualquier tipo de color de piel y todo eso, sino como una división de fronteras, pues, o sea, tú estás del otro lado, yo estoy de este lado, y por lo tanto yo defenderé mi postura y defenderé lo que hay de este lado y diré que es mejor que lo que hay de aquel lado. No, se veía un poco más el racismo de esa forma en la antigüedad, y de hecho esto lo afirma así también en el 2004 el historiador israelí Benjamin Isaac, quien confirma y un poco valida lo que ya anteriormente expliqué de que el racismo de los viejos textos y la antigua literatura trata más que todo de englobar ciertos grupos de acuerdo a su localización geográfica. O sea, eso quiere decir que engloba a otras tribus o a civilizaciones que tienen una menor capacidad de organización, ¿no? Ya sea política, ya sea económica, ya sea social o de cualquier otro tipo. Y así lo afirman también los pensamientos de Aristóteles, que pues como se dan cuenta creía muchísimo en la supremacía de los griegos por encima de todas las tribus a los que ellos conquistaban, que justificaba los maltratos y la colonización del pueblo griego hacia estas tribus, pues sometiéndolos a la esclavitud debido a que él pensaba que estas tribus estaban por debajo por no tener tanta organización o tanto poderío como el imperio griego de ese momento. Este historiador que, o sea, fundamenta este concepto dice que esto es lo que mantiene el racismo actual. O sea, este concepto de esta valorización de la sangre pura mantiene con el racismo moderno una innegable proximidad, lo cual quiere decir que están muy estrechamente relacionados. Sin embargo, hay gente que cita a otros griegos, o sea, por ejemplo, como Isócrates. Hay otra gente que critica esta teoría de este historiador
Y dice que, y Sócrates, por ejemplo, que también es un griego, dice que ellos llamaban griegos o consideraban griegos a todas personas que tuviera aquel mismo, o sea, el mismo nivel de educación, o sea, el mismo nivel de cultura que ellos. ¿Cómo así lo dejan claro esta cita? Se llama griegos más bien a la gente que participa en nuestra educación más que a los que tienen el mismo origen que nosotros. O sea, dando a entender que los griegos realmente no estaban interesados en mantener como una sangre pura por la cuestión de dónde se encontraban localizados o dónde nacía la gente, sino que ellos estaban dispuestos a aceptar a otras personas siempre y cuando tuvieran un cierto nivel cultural, ¿no? Lo cual tiene algo más parecido, o sea, lo cual tiene un origen mucho más parecido al clasismo que al racismo, porque como saben el clasismo es esto donde se divide a las personas por gustos que son considerados como que de mayor alcurnia o de mayor estatus social y gustos que son considerados de menor estatus social. Pero también el clasismo tiene mucho que ver con el racismo y está bastante asociado. Pues por mucho tiempo se creyó que algunas características de las personas de color o de personas indígenas o asiáticas o de todos estos grupos discriminados tienen menos capacidades o tienen ciertos rasgos culturales, étnicos o tradiciones que son consideradas de peor gusto o de peor calidad, a diferencia de personas blancas que tienen como el mejor gusto, la mejor calidad y todo esto, ¿no? Que es como lo que nos lleva a toda esta cultura eurocentrista donde pues las personas blancas, europeas, tienen como que mayor estándar o mayor estatus por las tradiciones que manejan, ¿no? No solo eso, sino que historiadores como Christian Gaulen dicen que esto no tiene tanto sentido y que de hecho es un peligro verlo de esa manera porque los griegos y los romanos y toda la gente de la antigüedad generalmente no veía estas tribus como peligro. De hecho, ellos no los veían ni siquiera como un tipo de peligro a la integridad de su pueblo, a la integridad de su cultura o a la integridad de lo que ellos formaban como una potencia en ese momento, ¿no? O sea, ellos no estaban asustados de estas comunidades y tampoco las veían claramente como algo extraño o algo por fuera de ellos. Todo lo contrario, ellos tenían esta mentalidad colonizadora que no separaba, sino como que más bien quería incluir a todos ellos dentro de su propio imperio. Por lo que este historiador propone que esa teoría que nos dice este historiador Isaac no tiene tanto sentido en sí. Maurice Sartre propone que esto realmente no tiene sentido porque existe un imperio determinado que arruinaría totalmente esta teoría, que es el Imperio Romano. Pues este imperio específicamente se encargaba de agrupar todas estas tribus y convertir todas estas poblaciones que eran de personas que literalmente estaban en un nivel cultural muy bajo, llena de gente súper violenta y que tenían una reputación bastante detestable al Imperio Romano. Y de hecho no tenían ningún problema. Ellos no tenían ningún problema en llamar romanos a todo tipo de agrupación detestable o con valores poco éticos, como por ejemplo personas que violaban, mataban o destrozaban lugares o que tenían carácter, como les digo, más violento, porque a ellos lo único que les interesaba era que sus fuerzas, o sea, como romanos, siguiera creciendo. Entonces no había una discriminación, todo lo contrario, había como que este espíritu colonizador de que vengan todos, únanse para formar la gran nación, ¿no? Porque su idea era colonizar todo y ser una sola nación, tanto la del Imperio Romano como el Imperio Griego, que fueron como los imperios más grandes de la antigüedad. Yéndonos un poquito más adelante a la Edad Media, empezó todo esto del catolicismo extremo y obviamente la religión. Y si bien es verdad que en la Edad Media no había una concepción sobre el racismo tan determinada, es verdad que en la Biblia, para ser más específico, habían pasajes que daban a entender cierto como nivel de racismo, como cuando Noé habla de aquel hijo que desterró por ser malo, y también se le describió en la Biblia como alguien de piel oscura. Aquí les dejo estos textos donde se puede leer claramente que la Biblia hacía esta referencia del hijo malo, el hijo con piel oscura, ¿no? Entonces ahí ya había insinuaciones de racismo en la Biblia, que es uno de los libros supuestamente más antiguos de la historia. Aquí hay un pequeño error, pues realmente no es la Biblia la que establecía el hijo de piel oscura de Noé, sino todo lo contrario. Fueron los creyentes que instauraron la creencia de que el hijo de Noé era de piel oscura. Todo esto para justificar la esclavitud que ellos le hacían a las personas de piel oscura. O sea, no tenía nada que ver con el libro en sí, sino eran los creyentes los que afirmaron eso y los que hicieron que eso se expandiera y el rumor y el racismo creciera. Donde finalmente se asienta este movimiento de racismo y de discriminación es cuando se empieza la colonización de América y empieza el mestizaje. Esta colonización empezó obviamente por los españoles a empezar a descubrir islas donde había indígenas, donde
pues estos indígenas tenían su propia cultura y su propia forma de vivir. Y bueno, esto fue totalmente robado, destrozado y completamente violentado por estas entidades españolas y pues también portugales que iban a colonizar estos lugares, ¿no? Una masacre, como ya todos sabemos, la colonización está llena de historias horrorosas, de espanto. Y ahí constituyó mucho esto de ustedes, seres inferiores de esta raza y de este color, y nosotros seres como que superiores, ¿no? También la colonización de África, donde se traían gente para esclavizarlas en España, y en todas estas nuevas tierras ricas y fértiles también se traían esos esclavos de África para que les trabajaran las tierras y les dieran más riquezas. Aparte también tratar de usar a las personas que quedaban, los indígenas y los mestizos, para que les hicieran esos trabajos. Sin embargo, la mayoría de indígenas peleaba y lamentablemente moría porque pues obviamente estaban defendiendo su cultura y su legado, y eso desembocó en el gran como que derramamiento de sangre que hubo durante todo ese tiempo. Así, con todo esto, pues se surgieron muchas luchas y movimientos para tratar de recobrar la igualdad y la libertad de muchas de estas tierras, lo cual se logró, pero a medias. Pues hace tan solo un siglo atrás, o sea, en el siglo XX, en el siglo pasado, ocurrió uno de los fenómenos más tristes de toda la historia de la humanidad, donde un grupo racial, que también tiene que ver con gente de piel pues blanca, se alzó en contra de otros grupos raciales y grupos discriminados como homosexuales, negros, judíos, asiáticos, entre muchos otros, para discriminarlos y acabarlos, masacrarlos literalmente. Conocido como la Segunda Guerra Mundial. También la primera, obviamente la primera tiene otras connotaciones que no son tan raciales, la segunda es la que tiene connotaciones más raciales y dejó una huella súper oscura en la historia de nuestra humanidad. Y desde ahí, pues realmente quedó un pensamiento bastante racista que muchos de estos adoptaron. O sea, mucha de esta gente que logró escapar y no pagó por los crímenes que hicieron en esta guerra, adoptaron y se huyeron a América, donde se solidificó más este estigma racial y se empezaron unas luchas donde pues obviamente los hombres negros eran esclavizados, tratados pobremente, no podían asistir a las mismas escuelas o a los mismos baños públicos, siempre tenían que estar divididos. Y bueno, obviamente hubo activistas como Martin Luther King y otras personas relevantes culturalmente, mujeres, hombres negros, que lucharon por los derechos de estas personas, aunque fueron muchas veces excluidos. Por ejemplo, en luchas feministas, como cuando estas feministas blancas dejaban detrás a las feministas negras que también querían luchar por su derecho al voto, entre muchísimos otros momentos bastante críticos y momentos bastante absurdos y hasta crueles en nuestra humanidad. Entre esas historias horribles que le comento se encuentra la historia de Mary Shure Terrell, que es la señora negra que estamos viendo en pantalla. Literalmente ella luchó para los votos en Estados Unidos, para que las mujeres consiguieran el voto en Estados Unidos, las mujeres negras. Sin embargo, se encontró con mucha discriminación de parte de estas otras dos mujeres. Susan B. Anthony, que es una de las que nombradas blancas feministas que todo el mundo ama en Estados Unidos, sin embargo era súper racista, y esta mujer dijo varias veces junto con su colega Elizabeth que ellas estaban luchando única y exclusivamente por el voto de las mujeres blancas y no querían nada que ver con las mujeres negras. Solamente las usaban para que hubiera más multitud y las usaban como un cebo para ganarse el apoyo de otras mujeres de la región esa y para tener como que más pesos políticos, pero no les importaba una mierda los derechos de las mujeres negras. Una cruel historia que creo que nos compete a todos, sobre todo a las personas que tratamos de luchar por un mundo más igualitario. Obviamente todo esto que acabo de decir es una referencia a la historia del racismo y no quiere decir que el racismo actual se base principalmente en estas mega figuras súper importantes como Beyoncé, como SZA o como todas estas Michael Jackson, entre miles de figuras negras que han sido súper relevantes y que están en la estratosfera del privilegio. Pues actualmente creo que hay problemas mucho más importantes con el racismo, como por ejemplo la imposibilidad de tener un aborto gratis y seguro en Estados Unidos, a pesar de que era legal hace unos años atrás. Las mujeres negras no tenían acceso a esto y de hecho se les ponía mucha traba y había mucha mortalidad de mujeres negras que no se les dejaba acceder a un aborto seguro y gratuito. Actualmente, como lo prohibieron para todos, no solamente para las mujeres negras, sino para las mujeres blancas, se empezó a este grupo de mujeres blancas ahora sí interesarse por este tema y hablar como si ellas fueran las salvadoras, cuando este tema lleva ocurriendo desde hace muchos años y estas mujeres no tenían ese privilegio. Entonces, como les digo, esto no... toda esta información que le voy a dar sobre los Grammys y todo eso, no quiero que sea como vista como que el sufrimiento de estas grandes estrellas pobrecitas no les da un Grammy,
porque obviamente creo que hay muchas cosas a nivel raciales actualmente pasando que son muchas más intensas, como por ejemplo las marchas del 2020 de Black Lives Matter. Quiero mencionar esto muy rápido, muchas estrellas usaron este movimiento como para comercializar, estrellas blancas como Madison Beer, por ejemplo, que hizo estas fotos bastante vergonzosas de ella tratando de verse como si fuera una luchadora y no sé qué en las marchas, cuando literalmente estaba posando desde un lugar seguro para obtener validación en redes sociales. Ese es el mundo donde vivimos, donde a los influencers les importa más su carrera que ayudar a una marcha que literalmente mata a miles de personas, millones de personas al año. Y obviamente también no podemos nombrar al rey de la inclusión para algunas personas, un hombre blanco y privilegiado, Harry Styles, que también usó este movimiento para poner un link que redirigía, o sea, que parecía que era de Black Lives Matter, o sea, del movimiento, y lo redirigía a la página de él, o sea, a su propia página. Entre muchas otras historias más de este momento de la historia, porque bueno, mientras algunos sufren y son literalmente pisoteados, otras personas se regodean en sus privilegios. Así que no quiero que este video sea tomado como que, el racismo y lo único que importa son las celebridades, porque no es eso lo que estoy tratando de decir. Simplemente el video surgió como una idea a todo lo que pasó en los Grammys y por eso estamos hablando principalmente de las celebridades, porque son también caras visibles y públicas con las que podemos explorar estos temas. Sin embargo, no estoy minimizando ni mucho menos diciendo que los problemas de estas celebridades son problemas mucho más importantes que los de la gente común, porque la gente común de verdad está en situaciones muchísimo más horribles y que requieren muchísimo más tiempo. Como comentaba, en el 2020, después de una represión policial bastante violenta que acabó con la vida de George Floyd, que es este ciudadano negro que no tenía ningún tipo de vínculo con la delincuencia o ningún tipo de antecedentes, o era una persona de bien que simplemente tenía una familia, estaba ahí, fue literalmente brutalizado por la policía, que nada más lo estaba atacando por ser un hombre negro. Esto obviamente ocasionó un movimiento enorme, Black Lives Matter, en el 2020. Al medio de una pandemia la gente se levantó enojada por toda la brutalidad y todo el acoso que habían recibido durante toda su vida simplemente por su color de piel, ¿no? Y obviamente esto hizo que la gente empezara a reflexionar sobre el racismo, no solamente en el día a día, sino también a niveles más globales en la industria, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos donde estos temas no eran tan tocados como a principios de los 2000, que siento que, bueno, antes de eso también, ¿no? Miles de artistas negros, que aquí voy a dejar algunos de los nombres porque, sobre todo mujeres negras, que fueron tratadas de borrar prácticamente su existencia y su papel tan importante en la industria del entretenimiento, de la música, muchos de estos genios que literalmente han tratado de ser borradas de la historia, simplemente por ser negras, ¿no? Y no solamente negras, también mujeres en general, pero pues obviamente si eres mujer y negra, de paso tienes dobles luchas y dobles problemas a los que enfrentarte, lamentablemente. Voy a hablar obviamente a partir de los 2000 en adelante, porque siento que es el periodo de tiempo que más nos identifica y que más reconocemos como generación, o sea, al menos de mi generación, la generación Z. Vamos a ir desglosando un poco algunos actos de racismo que hemos visto a lo largo de ese tiempo y bueno, cómo esto ha afectado en la industria de la música, principalmente porque bueno, estamos usando como referencia a los Grammys. A ver, entre algunas de las estadísticas que puedo encontrar revisando los premios Grammys, me di cuenta de que tiene múltiples ganadores negros. Entre ellos se encuentra Michael Jackson, Bruno Mars, se encuentra Beyoncé, SZA, que ganó este año. También están Jay-Z, Kanye West, Stevie Wonder, Quincy Jones, Lauryn Hill, o sea, entre muchos más. También podemos encontrar que no hay muchas bandas diversas o raciales. Entre ellas encontramos Santana, que es más o menos una banda mixta que tiene diferentes tipos de integrantes con diferentes tipos de razas. También encontramos The Black Eyed Peas, que creo que ganaron unos cuantos Grammys. Esa es una banda bastante reconocida, entre los que puedo encontrar de personas de color. Y también Jackson 5, que creo que son los únicos que he encontrado así. Cuyos integrantes individuales también ganaron Grammys, incluyendo a Michael Jackson y también a Janet Jackson. En total, hombres han sido 8 los que han ganado álbum del año, incluyendo a Stevie Wonder, que lo ha ganado 3 veces, Quincy Jones, Jon Batiste, que fue el ganador más reciente negro,
Y de mujeres han solamente habido 3 que han ganado álbum del año, incluyendo Natalie Cole, Lauryn Hill y también Whitney Houston, que técnicamente no lo ganó ella, sino el soundtrack de The Bodyguard, que es una película que ella hizo, pero ella canta prácticamente todo el soundtrack, so creo que se lo merece. Pero sí, son nada más 3 mujeres en comparación con 8 hombres y han habido en total 66 entregas Grammys, de premios Grammys, y serían nada más 11 ganadores en total, si contamos el de Whitney Houston, lo cual dejaría un menos de 25% de ganadores negros en toda la historia de la premiación. Bueno, no es muy sorprendente, la verdad. Bueno, empezando principalmente por Hollywood y por las grandes películas, o sea, las grandes corporaciones que manejan las grandes películas, podríamos hablar de esto por horas, pero vamos a empezar primeramente por Disney, ¿no? Sabemos que Disney tiene un montón de material racista en sus películas animadas, y no solamente eso, también tiene chistes bastante racistas dentro de los contextos de las series más actuales, como de los 2000, 2010 aproximadamente. Hay bastantes chistes que aquí los voy a poner. Aparte de acusaciones de actrices como por ejemplo Sky Jackson, que es la chica esta de Hey Jessie, creo que era la serie, ¿no? Las acusaciones de Sky Jackson de la gente no sabiendo tratar su cabello y maltratándola, creándole complejos con su imagen y su cuerpo y la manera en la que se relacionaba con su apariencia, pues obviamente no sabían tratar su pelo y lo arruinaban. Evidentemente no tenían la capacitación para tratar con el cabello afro y pues terminaron creándole complejos a una actriz que nada tenía que ver. Y sabemos que ella empezó muy joven a grabar esta serie, por lo que da muchísima más rabia y enojo con el elenco de Disney, que no la trató bien. Aparte de las miles de acusaciones de racismo y realmente negligentes con un sector de actores. Ellos no se han disculpado, en lugar de disculparse quieren tapar todo con esta inclusión forzada y tratando de hacer o cambiando personajes que originalmente eran blancos a un color pues como más moreno o negro, y bueno, eso a la gente evidentemente no le gusta y se siente esta falsedad por parte de Disney al hacer este tipo de cosas. También podemos hablar de la experiencia de ciertas actrices, como por ejemplo Octavia Spencer, que es esta actriz. Me imagino que ya reconocen su rostro porque la han visto, yo la he visto en muchas partes. Asumo que ustedes también, no sé cuál es su experiencia con ella. Pero por ejemplo su experiencia diciendo que a ella le pagaban muchísimo menos que otras actrices blancas que no tenían ni la trayectoria, ni el recorrido, ni eran tan famosas como ella, ni eran tan buenas actrices. ¿Por qué? Simplemente por ser negra. Y también su experiencia diciendo que al llegar a Hollywood al principio le costaba mucho tener papeles que fueran como que tuvieran más sustancia y que no fueran el típico papel de la sirvienta o de la mala, que es como que de la cuidadora mala. No, estos papeles donde crean un estereotipo de cómo es la mujer negra, ¿no? La mujer negra es muy agresiva, es controladora, es mala, es calculadora, pero también es hipersexualizada, ¿no? También tenemos el caso de Hailey Berry, que es esta actriz preciosa. La conocemos por Gatúbela y otras miles de películas que ha hecho. Ella es divina, donde también ella cuenta su experiencia y habla mucho de cómo le costó acceder a roles que fueran como que más humanizantes, porque siempre la querían poner como la bomba sexy, que guapa, y esto siempre pasa con las mujeres. Ella era muy joven cuando entró a Hollywood. Esto pasa mucho con las mujeres negras, de eso de que desde que son muy jóvenes empiezan a ser sexualizadas, porque tienen cierto tipo de cuerpos y cierto tipo de anatomía que está acostumbrada, que los medios o Hollywood acostumbran a mostrar de cierta manera, y por eso son sexualizadas la mayoría del tiempo. Y la verdad es que a mí me gustaría estar del lado de los artistas y obviamente la poca representación, porque mujeres negras hay muy pocas que de verdad hayan ganado el Grammy. Resaltamos nada más a Beyoncé, a Aretha Franklin, Viola Davis, que también recibió un Grammy. Y la verdad es que muy pocas artistas, creo que Lizzo también, pero realmente son muy pocas las mujeres negras que han recibido el homenaje de ganar un Grammy. O sea, literalmente ha sido demasiadas pocas. Y bueno, artistas negros sí hay un poquito más. Está Stevie Wonder, obviamente Michael Jackson, está este chico que ganó hace poco, el de We Are. Perdonen que no me acuerdo su nombre, que este año también fue nominado, pero no ganó él. Está aquí el nombre. Pero sí, hay obviamente una falta de diversidad bastante grande, lo cual no tiene la culpa los artistas blancos que ganan. Sin embargo, pues tienen la culpa la academia, que en su mayoría está formada por gente blanca, vieja, rica y privilegiada, que literalmente siempre va a estar prefiriendo darle como que esos Grammys o ese homenaje a personas que los compren. Literalmente es bien conocido que las tácticas para ganar un Grammy son agasajar al jurado, ¿no?
como por ejemplo llevarlos a tus conciertos privados, darles regalos y ese tipo de cosas para que te tengan en consideración. Lo cual a mi parecer es bastante... ¿sabes? No sé si aceptaría o incluiría o esperaría un tipo de justicia o un tipo de pauta de igualdad de una organización que literalmente se basa en darle premios a las personas que más le den regalos. O sea, literalmente a los mejores amigos, a los mejores proveedores, a las personas que le den más entradas a conciertos, que le den más cosas, o sea, para que voten por ellos. Todo una red de amiguismo bastante turbia. Entonces, por eso también me cuesta mucho aceptar todo el tema de los Grammys como hito social, sobre todo con las cosas tan horribles que están pasando en el mundo y las luchas tan horribles que no se están luchando. Por ejemplo, como les digo, esto del aborto legal y gratuito que llevan años sufriendo mujeres negras, y hasta ahora que las mujeres blancas empiezan a sufrirlo es cuando se alza la voz sobre esto, ¿no? Y es muy importante no quedarse en el activismo para las cámaras, ¿o no? Para el show, para lo mediático, ¿no? Que es lo que hacen muchas estrellas, se quedan desde privilegio en ese activismo de no le dan un Grammy a Beyoncé, Grammy del año, aunque es la mujer con más Grammys del mundo. O sea, ¿qué importa eso cuando literalmente hay gente muriendo porque no puede abortar? Seguramente, o sea, cuando son las mujeres que más acoso reciben, cuando tienen la peor tasa de estudios, la mayor tasa de pobreza, la mayor tasa de desempleo, la mayor tasa de homeless, o sea, de gente que está sin hogar. O sea, es demasiado. Y la gente sigue preocupándose por los Grammys. Y no es que quiera como que poner de lado las experiencias de estas personas de color que han pasado por discriminación en la industria. También el caso de Normani, padeció discriminación por su propia compañera de banda, Camila Cabello, y lo expresó. Y también por parte del management de Fifth Harmony, que dejaba que estas cosas pasaran. Y no solamente eso, también tenemos el caso de Nicki Minaj, Cardi B, que han sido acosadas y también han sido burladas por su color de piel y sus rasgos étnicos. También pues el caso de Rihanna, que creo que si bien Rihanna es mayormente adorada, también ha tenido pues problemas con racismo anteriormente, como por ejemplo este. Y muchos otros artistas, ¿no? También hay la cosa del colorismo, que mientras menos negra seas, o sea, mientras más clara seas de color, más privilegios tienes, como en el caso de Zendaya, que es una actriz negra y es muy buena, reconocida y todo eso. Sin embargo, creo que también tiene el privilegio por no ser tan oscura de piel, porque mientras más oscura de piel, más se te discrimina y más difícil es hacerte un hueco en la industria, porque hay pues muchísima connotación racial en casi todas las esferas de Hollywood. Lo que quiero decir es que no estoy tratando de señalar a estas actrices y decir que ellas no tienen la razón o que no tienen razones para estar molestas con la forma en la que el tema del racismo se maneja en las altas esferas. Sin embargo, siento que es bastante injusto que estas celebridades que son millonarias literalmente podrían hacer muchísimo más por estas luchas raciales, específicamente lo del aborto. Nadie de ninguna de estas chicas que he mencionado ha comentado una palabra sobre el tema del aborto legal y gratuito que han sufrido miles y miles de otras chicas negras a lo largo de años. O sea, nadie ha hecho un movimiento como para tratar de hacer algo por la sociedad, ¿no? Donar dinero, hacer campañas, nada. Y sí, muy bien, tú eres la representación, ¿no? Lo que haces, lo que dices es un concepto de representación para ayudar a las culturas, pero ganas millones de dólares por ser una cara visible de una cultura que ha sido discriminada y pisoteada, y no puedes tomar un minuto de tu tiempo para hacer un activismo real en pro de estas personas que te siguen y te adoran. Y sí, estoy hablando de Beyoncé, que es la mujer con más Grammys del mundo. Y sí, estoy hablando de Rihanna, que es una billonaria. Y sí, estoy hablando de miles y miles de personas que son súper exitosas. No tanto mujeres, porque mujeres hay menos, sino también hombres, ¿no? Como hay miles de raperos que son muy exitosos. Que si Wiz Khalifa, que si Kanye West, que si Chris Brown, que también es un maltratador horrible, pero, o sea, un montón, Drake. Y tú no ves cómo estas personas están apoyando esto, porque simplemente no lo hacen, no buscan apoyar estas causas. Entonces, a veces también siento que este tipo de conversaciones que traen a la mesa sobre instituciones, esperando que una institución como los Grammys, que literalmente es un chantaje, literalmente es una compra, eso es lo que es, den pautas sobre temas tan importantes como el racismo, como la discriminación, como las cosas injustas que pasan en el día a día de los ciudadanos. Obviamente no lo va a hacer, pero las estrellas que sufren de eso podrían hacerlo. No solamente hablando de sus casos, sino aportando a los casos de otras personas. Y no lo hacen. Y eso para mí es lo que me lleva a ver todo este show
mediático como una especie de ego, porque es como para darle un aplauso a su ego. O sea, no me puedo sentir mal por ti, Beyoncé, que no ganas un Grammy al álbum del año, cuando literalmente hay mujeres muriendo porque no las dejan abortar seguramente. No me puedo sentir mal por todas esas personas privilegiadas que tienen millones y millones y millones de dólares, cuando literalmente hay gente en la pobreza, en situación de calle, que no encuentra trabajo, con unos estudios pobres, con una discriminación enorme. Simplemente no puedo sentirme empática hacia esas personas cuando ellos no hacen nada por la gente que de verdad está sufriendo y de verdad está abajo. Porque ellos están arriba, en las altas esferas, sin importar cuántos Grammys nos les den, o sin importar si hoy pierden 1 millón, para ellos no es nada. Pero para estas personas, literalmente, una palabra de aliento, una donación a algún movimiento de esto, una publicación en redes sociales, sería todo. Y por eso es que no puedo sentir empatía. De verdad que me gustaría unirme al tema de los Grammys y hacer una gran recapitulación, pero viendo toda la historia del racismo y cómo las cosas se han desenvuelto a lo largo de los años, me es imposible sentir una enorme empatía, exceptuando a la gente que de verdad ha sido abusada y maltratada. No es el caso de Beyoncé, si literalmente siempre tuvo más privilegios que todas las chicas de Destiny Childs, porque era la que era de piel más clara. Y eso es obvio, desde el momento. No estoy diciendo que no tenga talento, no estoy diciendo que no sea increíble, estoy diciendo que siempre ha tenido ese privilegio y siempre ha tenido la opción de abogar por otros, y no ha decidido no hacerlo, ¿no? Y no estoy diciendo que no lo haga nunca, sí ha hecho algunas cosas, pero recientemente, con todo lo de Black Lives Matter y todo eso, creo que es como esta cosa de eres una figura negra nada más existiendo y dando como que tu presencia y eso ayudas a que el mundo sea un lugar mejor. Y no necesariamente, o sea, eres una de las mujeres, no solamente eres una figura negra, eres una de las mujeres más poderosas del mundo. Creo que podrías hacer un poco más. Todos podríamos hacer un poco más. ¿Y cómo hacemos un poco más? Siento yo que dejando de preocuparnos tanto por estas cosas tan ridículas, como les digo, los Grammys no son más que una estafa. Literalmente es eso, es quien le da más a esa industria de viejos que están literalmente ya agarrándose el poder, quien les da más dinero, quien les da más invitaciones a conciertos, cosas así, y en base a esto es que se eligen los ganadores de los Grammys. Entonces, esa es mi reflexión sobre el racismo en los Grammys. Sé que a lo mejor esperaban un poco más o algo diferente, pero nada, creo que para mí, estos son los temas que para mí son mucho más importantes. Viendo todo el panorama y cómo las cosas se han desenvuelto, viendo también la historia del racismo y su conexión con Hollywood y todo eso, o sea, siento que hay personas que de verdad la han luchado más, y siento que hay miles de maneras de hacer algo por estas personas, y siento que la industria, específicamente las figuras negras en la industria que podrían hacer algo, eligen no hacerlo, porque su presencia es suficiente. Es como que se le pide lo mínimo, ¿no? Y sin hablar de las estrellas blancas que tratan de usar estos movimientos para vender sus cosas. Como ya mencioné a Harry Styles, como ya mencioné a Madison Beer, como seguramente hay miles de otros que voy a poner por aquí. O si no es eso, aprovechándose de la cultura, como Ariana Grande haciendo blackface, como las Kardashian también haciendo blackface y poniéndose la piel mucho más oscura. O sea, como muchas celebridades que de verdad podrían hacer algo y no lo hacen. En fin, esas son mis conclusiones. Pueden estar de acuerdo conmigo o no. Sé que este video va a ser polémico porque literalmente me la paso odiando a todas las celebridades del mundo, pero no es odio, es simplemente frustración por ver que no hacen las cosas que podrían hacer para beneficiar a la sociedad. Y yo desde mi cuarto tampoco es que pueda hacer mucho, la verdad, pero creo que al menos puedo hacer esto, ¿no? Que es analizar y ver cómo las cosas se hacen. Y siento que si tuviera ese poder, yo al menos trataría de elegir hacer algo, ¿saben? Lo cual siento que ellos ni siquiera eso, ni siquiera un post. Hay como cierta insensibilidad de las celebridades que están en su máximo apogeo hacia el resto. Es como que, como Selena Gómez diciendo, bueno, o sea, un post no cambia nada. Un post puede cambiar muchísimas cosas. Eres la persona más seguida en Instagram, o sea... En fin, celebridades y su insensibilidad, creo que por eso es que está cayendo la cultura del fanatismo, porque la gente ya no... O sea, ¿cómo puedes seguir a alguien que simplemente muestra tanto desinterés hacia las cosas que los seres humanos del día a día, o sea, común y corrientes, viven? O sea, es que no puedes, ¿sabes? Por eso, a pesar de todo, les digo que yo admiro a Taylor, porque creo que dentro de todo ella siempre trata de hacer la pauta y de donar y de hacer cosas ante cualquier tragedia o cosa que suceda. Y ante todo no me ha dejado mal en las cosas que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, las polémicas del avión, pagando insumos y todo eso por la contaminación que estaba haciendo, entre otras cosas. Y bueno, es eso, es importante mantener esa cosa de que sí, obviamente ha sufrido discriminación,
Pero eso no quiere decir que no tengas privilegio y eso no quiere decir que puedas usar tu privilegio para algo positivo. Eso no quiere decir que debamos excusarte por todas las veces que no tomas responsabilidad por las cosas que están pasando o por las cosas que tú haces. Y tú desencadenas, ¿no? Como el caso de Oprah también, que es una mujer negra, pero de las más privilegiadas y que ha arruinado la carrera de otras mujeres negras simplemente por avaricia. Entonces es lo que es, chicos, es lo que es. Creo que hay que mantener esa claridad de decir, bueno, yo amo a esta celebridad y creo que me representa y lo que sea, pero esta celebridad no es una persona que esté involucrada en ninguna lucha que no le importa a él y a sus intereses económicos, y esta es una celebridad que no toma responsabilidades por las cosas que hace, entonces no es alguien que quiero seguir. Es algo que todos como sociedad podemos practicar y nos ayudaría a convertirnos en una mejor sociedad y a vivir en un mundo un poquito más justo. Así que nada, esa fue toda mi reflexión. Si les gustó el video pueden dejarle like, comentar, suscribirse, bla 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 bla. Chao, los quiero. Muchas gracias por ver.